Esto es el sonido de la chancla, cuarto episodio, y me acompaña como siempre el Ringo Starr del Bajío, Alex 5. Alex, ¿cómo te encuentras? Bien chido, porque ahora sí ya salimos un poquito de las cumbias y nos metemos al género regional mexicano y vamos a empezar con uno de los exponentes del corrido. Con una leyenda, uno de los personajes más influyentes del regional mexicano. Hablamos nada más ni nada menos que de Rosalino Sánchez Félix, más conocido como Chalino Sánchez, el rey del corrido, y una persona que se encargó de hacer icónica la Ford Cheyenne 88. Que bueno, eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero esa Ford Cheyenne del 88 que pues interesante, ¿no? Porque pues todos en esos tiempos querían tener una, ya sea del color que sea, pero siempre vestido a la buena onda. Sí, un poco chicanón y muy influyente para el país norteamericano y para la frontera. Eso también lo estaremos abordando. Así que, ¿qué te parece si empezamos un poco con la niñez? ¿Qué me puedes platicar sobre Chalino Sánchez? ¿Dónde nació? ¿Era un niño raro? ¿Cómo era? Pues bueno, Chalino, pues él nace el 30 de agosto de 1960 en el Guayabo, en una sindicatura de tapias de Culiacán, Sinaloa. Es poquito más arriba de Mazatlán, güey. Y la biografía, bueno, de la infancia de Chalino, pues su padre fallece cuando él tiene 6 años como una consecuencia de complicaciones derivadas que se cayó de un árbol. El papel paterno, pues lo empezó a implementar, bueno, lo empezó su hermano, que es con Lucas, y establece una relación profunda, y después de ahí la familia León contrae 13 hijos, y uno de ellos, el hermano menor, que pues es el Chalino Sánchez. Y pues ellos vivieron en un ambiente común, hostil, violento, usualmente pues siempre en esos rancherías o de ese tipo de cosas, pues siempre había pues violencia, ¿no? Que se enfrentaban que los del Guayabo contra los de las Flechas, que era, pues se peleaban por la rivalidad, que quién era mejor que quién, y que eran pues unos ranchitos que estaban cerca de Sinaloa, los alrededores. Y pues Chalino no decide continuar con su primaria, entonces haz de cuenta que se dedica a la cosecha de maíz, y ya empezó como a pues, tener otros tipos de empleos. Y el momento en el que marca para escapar su estilo de una vida peligrosa lo lleva a componer este tipo de música que es el corrido. Componer corridos, que es como empieza la historia de Chalino Sánchez. Es cuando muere Rosalino Sánchez y nace Chalino Sánchez escribiendo corridos por encargo, si no me equivoco. Y cuéntame un poquito de eso. Él escribía corridos para cada persona que le pidiera. Normalmente me contabas tú que no los cantaba, que nada más los escribía y ya los entregaba, pero curiosamente casi nunca cantó corridos como de los que le encargaban. Pues sí, él empieza a componer desde el año 87, pero era más que nada pues los corridos que le encargaban, ¿no? De que si alguien hizo tal cosa en tal lado, pues él se dedicaba como a componerlos, aparte de que solo los componía y ya los mandaba grabados, o de repente pues ya los tocaba como, bueno, los cantaba en las fiestas privadas que él hacían, ¿no? O él las cantaba de esa manera. Y las canciones que él componía de su propia autoría, pues ya eran las que tenía como en su show, ¿no? Y algo curioso de que él comenzó a escribir corridos y generaban buenas ganancias por lo mismo de los encargos que estás comentando. Sí, era su medio de vida. Ajá, y de ahí se empezó a ir como de boca en boca a transmitir su talento y comienza a ganar fama en toda la parte norte y en Estados Unidos, que es más que nada lo que está más cercano a México, pues que es Los Ángeles. Y también empieza a hacer sus presentaciones locales en centros nocturnos de la ciudad de parte de Sinaloa, Monterrey, Chihuahua y lo que es también Los Ángeles. Y como dices, pues fue por encargo. Entonces su música narra la historia de la cotidianidad desde hace un punto de vista intenso, y pues sus letras trataban de robos, asesinatos,
el contrabando y el narcotráfico, describiendo que los hechos son un lujo de detalles sobre lugares, fechas, hechos y protagonistas que ha habido a sus alrededores. ¿Qué es exactamente lo que es el corrido para alguien que nos escuche desde primer mundo, desde un lugar donde no se escuchan corridos, no existen los corridos? Es exactamente lo que acaba de narrar mi amigo 5. Y como dirían los Tigres del Norte, a mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestra tierra. Y sí, más que nada, pues yo la verdad, yo nunca había tenido como afinidad de escuchar como algún corrido, al menos ya cuando con Antonio Aguilar o así, ¿cómo es que tú empiezas a conocer los corridos? Igual Antonio Aguilar, obviamente los Tigres del Norte con varias canciones como la del Jefe de Jefes, también pues Grupo Marrano, ¿será corrido? Yo digo que sí, ¿no? Pero es como de otra manera, se puede decir como más burda o más pesada, ¿no? Sí, pero así empiezo yo con los corridos. Y Chalino, lo que se me hace curioso de Chalino Sánchez es que sus canciones traen de repente una letra muy interesante, como la de Los Chismes. Es una canción que es muy buena para que la escuchen en nuestra lista de Spotify, pero ¿sabes qué? También llega a tener un poco de crítica social o un poco de, no sé si decir empoderarte, y si te están diciendo algo, si está habiendo chismes sobre ti o sobre alguna persona de tu alrededor, pues que te valga madre, ¿no? Y una de las cosas es que a mucha gente sí le gustaba su voz, a mucha gente no, porque le decía, ay, es que este vato no canta nadita. Y más por el acentito que tiene, ¿no? Que te puede decir que es una voz muy peculiar. Sí. Y sin embargo ha influenciado a muchos artistas de precisamente como de ese género. Y más que nada, que yo hace poco vi una entrevista que le hacían a Ed Maverick y a ese vato le preguntan de, oye, pues, ¿cuáles son tus influencias? Y una de las principales influencias, él dice Chalino Sánchez. Entonces, pues creo que al parecer para a muchas personas el tener como una voz fea o voz no común, a muchas personas sí se les hace atractivo, porque nosotros como mexicanos o personas que escuchan música, pues sí estamos acostumbrados a escuchar voces acá bien chidas, ¿no? Como bien divinas. Sí, yo creo que ahí el problema es que se busca la perfección en la voz, pero Chalino tiene esta voz tan peculiar que hace que llame al mercado, que la gente le interese. A mí sinceramente la voz de Chalino se me hace muy envolvente, me gusta mucho, me llama mucho la voz de Chalino Sánchez y sé que no es una voz perfecta, pero va con su estilo, va con todo lo que es él y por eso yo creo que su voz es buenísima para su tipo de música. Además de esa canción está Alma Enamorada, que pues si la escuchamos podría ser una canción de Ed Maverick, porque por la letra, por tal vez un poco el desprecio, el decir tengo el alma enamorada, ¿cómo podría yo quitarle la luz a las estrellas? Y todo este tipo de cosas. Siento que es una canción muy bien armada, no por nada se ve que Chalino Sánchez empezó con los corridos escribiendo, que tú sabes que cuando haces algo tanto tiempo, pues obviamente te vuelves un maestro, y Chalino en cuanto a las letras de sus canciones, yo creo que dejaba muy atrás a compositores de su época y por eso sigue tan presente en la cultura. Que de hecho, él creaba la cultura de los chalinitos, que hace rato estábamos viendo un pequeño documental de los chalinitos. No sé si quieras decirme tú bien qué son, platicarle al público chanclero. Bueno, antes que nada entrar a esa parte de los chalinitos, este vato empieza a grabar cassettes en su casa y todo era por encargos. O sea, como que primero saca 13 copias, de 13 copias adivina cuántas se vuelven 300. Y después de esas 300 empieza a incrementar un poquito y él empieza a venderlos en bares, en panaderías, carnicerías. Y toda la gente que empezó a escuchar su música fue una aceptación, aceptación total. Y otra cosa curiosa, que no tenían, los cassettes que venían
bueno, que vendía pues, no tenía ni portada ni nombre. Entonces imagínate escuchar un cassette así de a la ahí se va, entonces ponerlo y de repente escuchar y te quedas como impactado al escuchar la voz de este icónico rey del corrido. Pues sabe ser impresionante, ¿no? O sea, como decíamos que a mucha gente pues se le puede ser bonita su voz o a mucha gente no. Y tiempo después, pues ya empieza a vender como las copias y toda la onda. Y pues ya empieza a tener más popularidad y va llegando a países más del norte que es Baja California, Texas, Arizona, al norte de México y otras partes. Entonces pues siento que se volvió muy, muy famoso en esa época y que actualmente se está volviendo viral otra vez, ¿no? Porque hay mucha gente que empezó a recurrir a las playeras de este vato. Y te voy a decir algo. Yo hace poco en una página de internet vi una camisa de Chalino, pero con letras de Metallica. Ajá. Decía Chalino y así, ¿no? O sea, como que el volver a retomar esas raíces mexicanas y más de la gente del norte, pues siento que es como esa nostalgia, ¿no? Como de volver a escuchar las canciones de Chalino y más que nada, pues ahora, pues en vez de escuchar la música, también ya empiezan a volver a pues a tener pues mercancía, ¿no? Para saber quién era. Que si podemos hablar de Chalino, era una persona muy interesante, con un carácter muy fuerte. Al parecer siempre cargaba pistola. Al parecer también pues no se rajaba mucho. Pero vamos más bien a lo de los chalinitos, a ver por qué llegó a ser tan influyente en esa época. Era más o menos los 80s. Chalino muere en el 92, por desgracia. Pero eran los 80s, finales de los 80s. Y contemporáneos de Chalino podría ser Cypress Hill, Tupac. Y justamente en el norte del país, y sería en el sur de Estados Unidos, Texas, no sé si Los Ángeles cuenta todavía como el sur, pero pues es un estado donde hay mucho latino, mucho mexicano. Entonces Chalino empieza a estar a la altura de Tupac, de Cypress Hill, tal vez de Ice Cube, y a escucharse en todas estas ciudades por parte del público chicano, se podría decir, mexicoamericano, que empezó a tomar a Chalino Sánchez como un estandarte o como algo que los representaba totalmente. Aparte, en ese tiempo, en los 80s, se empezó a hacer moda irse a los Estados Unidos, ¿no? Como que, en episodios pasados ya hemos mencionado la manera en la que se vestían y toda la onda, pero acá ya le empezaron a aportar otro tipo de cosas y en ese tiempo, te digo, o sea, se volvió moda como el irse al extranjero de mojado y toda la onda. Y pues es eso, ¿no? Que muchos mexicanos llevaban las influencias que se escuchaban en México a Estados Unidos y pues de ahí como que se volvió pues la onda chicana, ¿no? Como la combinación de México y Estados Unidos. Aparte de estar lejos de tu tierra, creo que quieres agarrar algo que te represente y Chalino llegó en el momento indicado y pues con su peculiar voz fue lo que hizo. Entre pues algunos de los chalinitos, que esta corriente vendría siendo como imitadores de Chalino o gente que después de la muerte de Chalino sigue con su estilo de música y buscando pues tener un tono de voz parecido o peculiar por lo menos, cantando también de la misma forma con los mismos ritmos, ¿no? Sí, aparte como que en ese tiempo también era la moda de que si este Chalino Sánchez tiene voz fea, entre paréntesis, a mucha gente le empezó a motivar, ¿no? A que las voces feas empezaron a cantar también, ¿no? Como que sí. Tener esa popularidad de, pues si este señor empezó a tener fama por tener voz fea, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Sí, exacto. Y entre unos de ellos, pues estuvo Saúl Viera, uno de los nombres de, pues se le puede decir imitadores o seguidores. Sí, seguidores de la corriente de Chalino. Está Saúl Viera, está también uno que le decían el Chalinito, y obviamente su hijo Adán
Chalino Sánchez, que pues sí era un poco diferente, pero también tenía una voz parecida, pero sí le quiso dar como un pequeño giro, pequeñito, musical, pero seguía vistiendo con la misma ropa que su papá, que también eso es de destacar. Chalino vestía de repente muy elegante con estos trajes norteños o con estas camisas norteñas con gariboleado que estaban un poquito extravagantes, ¿no te parece? Pero el estilo de Chalino era muy bueno. Yo creo que por ahí estaremos compartiendo algunas fotos de cómo era su estilo para que vean, para que los demás que nos siguen desde otras partes que no es México y no conocen un poco de Chalino, se den una vuelta a ver cómo era y a su música en nuestra playlist, ¿no? Y de hecho, precisamente, pues el hijo de Chalino, que es Adán, pues le da como un toque diferente a la vestimenta. O sea, tal cual, pues la vestimenta pues era así norteña, pero en los rasgos, como dejarse el bigote y cortarse el pelo a rapa, pues ya eso ya es más chicanón, ¿no? O sea, como que ya habla de la onda más estadounidense. Y otra cosa es que no sé si sea tan cierto, pero últimamente he visto que comparten en redes sociales que una foto donde sale Tupac y Chalino Sánchez, así como de... Es falsa, amigo. Entonces es falsa, pero imagínate que hubiera pasado eso. Sí, hubiera sido un gran momento. Y aparte también hay un video que no recuerdo si se subió este año o el año pasado, que sale Snoop Dogg reaccionando a canciones de Chalino Sánchez. Y ponen, no me acuerdo qué canción, creo que es la de Las Nieves de Enero. Y se ve bien chido el Snoop Dogg, así como, oh, Chalino Sánchez. Ahí por ahí se los vamos a compartir, que la neta se me hace como bien interesante el ver la reacción de un rapero que también él creció como en la década de los 80s, su música se hizo popular. Y pues ver la reacción de otras personas que no son mexicanas, eso también motiva demasiado. Es que el problema tal vez de la música de Chalino es que se ha estigmatizado como un corrido, como una música de cantina. Y si nos ponemos a ver letras, si nos ponemos a ver su influencia, estilo e incluso historia, pues es alguien muy influyente y alguien que merece ser escuchado. Pero ¿tú qué más me puedes platicar? ¿Qué más me quieres decir de Chalino? ¿O vamos al momento trágico de su muerte, donde se convierte en leyenda? Otra cosa que estaba leyendo acerca sobre la historia de Chalino Sánchez es que, por ejemplo, en los encargos sobre corridos, él te puede hacer un corrido en 20 minutos o 15. O sea, tal cual se podía decir, es que quiero un corrido para tal persona que estaba como en los escenarios. Bueno, o sea, del público, pues. Y de repente se podía ir al baño o a una salita y componerte un corrido en ese tiempo. O sea, imagínate componer una canción o un corrido en ese lapso de tiempo, pues a veces está muy interesante, ¿no? Yo creo que deberíamos de ponernos un reto de escribir un corrido para el sonido de la chancla, a ver cuánto tardamos en hacerlo, ¿no? Eso estaría chido y lo grabamos y todos compartimos. Va, ya está sellado. Y llegamos al momento trágico que comentamos de Chalino Sánchez. El momento en el que Chalino Sánchez posiblemente se convierte en una leyenda de la música mexicana, porque es uno de los rasgos que tal vez tienen las leyendas, que se van antes de entregarnos todo lo que pudieron habernos entregado. Porque tal vez sí llevaba varios años en activo, pero sin duda yo creo que le faltaban más. Y hubiera sido muy bueno verlo evolucionar su música junto con lo que pasaba en México después de 1992. Se vinieron cosas que pudieron haber sido corridos interesantes. Pero la fecha es el 16 de mayo de 1992 en el Salón Las Bugambilias de Culiacán, Sinaloa. Ahí termina la vida de... Bueno, ahí no termina. Ahí es donde se presenta por última vez. Y hay un video, no sé si tú lo has topado, donde Chalino está cantando y le pasan un papelito. Hay muchas personas que dicen que en ese papelito pues le estaban avisando pues que lo iban a matar. Y de hecho desde antes se maneja el chisme de que le dijeron que no se acercara a Sinaloa. Lo que sí es muy difuso en la historia de esta muerte de Chalino Sánchez es porque lo mataron. Muchos dicen que
Lo mataron porque había matado a alguien meses antes, que había estado involucrado en un asesinato, que había hecho un corrido por encargo y mencionó a gente que no debió de haber mencionado. Pero la cosa es que ese día, después de ese concierto que tuvo en el Salón Las Bugambilias, al retirarse de ahí y al tratar de seguir la fiesta como el buen Chalino Sánchez que era, lo agarran policías federales, policías con tenis, que sabes que esos no son policías, y pues lo secuestraron, lo amarraron, lo mataron. Me amarraron como puerco. Lo amarraron como puerco, lo maniataron y lo tiraron en un baldío, al parecer, ¿no? Sí, y aparte también, pues él, al momento de que empieza a componer, él muchos dicen que estuvo siempre marcado por la violencia, ¿no? Uh-huh. O sea, por el simple hecho de el haber escrito un corrido para tal persona, eso ya es como, es una agresión. Creo que en ese aspecto sí se puede decir como agresión. Y otra cosa es que a su esposa, Marisela, casi siempre que tenía su esposo tocadas fuera de la ciudad de Sinaloa, siempre le marcaban o le mandaban cartas de, es que ya matamos a Chalino, o ya matamos a tu esposo. Y la señora siempre vivía con pues como dicen, ¿no? Como que con el Jesús de la boca, de, ay, a lo mejor ya lo mataron. Pero no, esta última vez que fue pues en el Salón Bugambilias, ahora sí, ya le estaban marcando. Y pues, su esposa como que al principio pues no le quería creer, ¿no? De tantas avisos que ya le habían dado, ¿no? Como de la que niña y el lobo, ¿no? Uh-huh. Y después de eso, pues imagínate, o sea, tú estar cantando, o sea, bueno, si en ese caso tú hubieras sido Chalino, ¿qué hubieras hecho y leído en ese momento? O sea, cuando te entregan el papel, ¿qué hubieras hecho tú? No sé, esa parte del video no sé si creerla tanto porque pues todo lo hemos visto, que llega el papelito y estaba sonriendo antes de leerlo y cuando lo cierra, se le quita como el semblante de felicidad y como si hasta se pusiera a sudar más, ¿no? Se empieza a limpiar la frente del sudor, pero yo creo que es un momento difícil de procesar, pero lo que me demuestra Chalino Sánchez es que el cabroncito tenía muchos huevos. O sea, sí, siempre iba armado, le habían avisado que lo iban a matar y le valió madre. No sé si sea parte de hacer heroico a un personaje, como al igual que Valentín Elizalde, que también se supone que le avisaron que lo iban a matar, pero heroicamente estos dos personajes decidieron hacer lo que más les gustaba hasta el final. Sí, y aparte también en el video se ve que se acomoda atrás del saquito y vuelve a agarrar valor y agarra el micrófono y a darle, ¿no? O sea, hasta, pues, esto no se acaba hasta que se acaba. Y pues imagínate, o sea, después de haber tocado ese día en el salón y que lo hayan raptado y lo hayan matado, también es, pues, mucho valor, ¿no? Que te hayan avisado desde antes y tú no te la hayas creído desde un principio. Y también la cosa es que lo raptaron, o sea, ni siquiera lo balacearon, lo raptaron y luego lo mataron. Entonces, si iban como por algo más personal o no, la verdad es que no se sabe mucho y es una parte de la historia que no me gusta tomar tanto porque es un gran personaje, es una gran influencia para la música actual en México. Y aquí voy a leer algo que acabo de checar y dice: perfecto. Chalino deja 2 discos listos para salir a la venta al momento de su asesinato, que contribuyeron a crear a su leyenda. Pues es correcto, así fue como pasó, pero también tenía como 200 corridos. Eso pues, ahorita lo puedes ver ahí en la computadora. Tenía como 200 corridos y lo curioso es que ninguno era como tan violento o siempre trataba de darle la vuelta a algo bueno, ¿no? A un tema de beneficio para la sociedad, como es el de los chismes, también el del navegante, no sé si lo has escuchado, es muy bonito. Y yo creo que con eso despedimos el podcast, ¿te parece?
Sí, y con eso, pues los dejamos como pues los mejores corridos, o incluso, creo que esta lista sí va a ser un poquito más larga de Chalino, y trataremos de buscar los corridos más importantes, y pues se los hacemos llegar ahí a las redes sociales, y se los compartimos por Spotify, y no olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Spotify, para que se den una idea, y pues ahí les estaremos compartiendo material acerca de Chalino Sánchez. Perfecto, así es, síganos en nuestras redes sociales y denle una oportunidad a la música de Chalino Sánchez, a escuchar esta voz un poco peculiar y a escuchar también sus letras son bonitas. Esto fue El Sonido de la Chancla, 4º episodio. Gracias. Voy.